El Salvador está, sigue Cristo, gozoso en el abrazo, pues su poder en mí se mostrará. Me apego a él, es mi pastor y escudo. Amén. Dios les bendiga, hermanos. Gracias por estarse conectando en este día jueves en nuestro servicio de Viviendo en su Palabra en línea. Y gracias también a nuestros hermanos de la Casa de Oración que también se están añadiendo, ya que no pudimos estar por allá el día de ayer, pero gracias al Señor que aquí estamos el día de ahora. Así que una bendición poder estar acá con ustedes. Gracias siempre por sus oraciones, de todo corazón, de verdad, muchísimas gracias y esperamos vernos también el fin de semana. Vamos a compartir la palabra del Señor. Hoy estamos en el episodio 10 de la serie Edificando una Iglesia Sana, en el servicio de los días jueves titulado Viviendo en su Palabra. Y el día de ahora estaremos viendo la parte número 1 sobre las características del verdadero servicio. Y gracias a todos los hermanos servidores de la Iglesia Renacer que tuvieron a bien de todo corazón atender este mensaje. Eso quiere decir que están muy, muy interesados en crecer espiritualmente, en que el Señor bendiga su vida, su servicio, de verdad, de todo corazón, de todo corazón. Les agradezco. Eso quiere decir que el esfuerzo no es en vano. Gracias por estar siempre ahí conectados. Vamos a leer Romanos capítulo 1, versículos 8 al 10, dice la palabra del Señor. Primero doy gracias a mi Dios mediante Jesucristo con respecto a todos vosotros, de que vuestra fe se divulga por todo el mundo, porque testigo me es Dios, a quien sirvo en mi espíritu en el evangelio de su Hijo, de quien sin cesar hago mención de vosotros siempre en mis oraciones, rogando que de alguna manera tenga al fin, por la voluntad de Dios, un próspero viaje para ir a vosotros. Oramos, hermanos. Padre y buen Dios, te damos las gracias a esta hora por la oportunidad que nos das de poder reunirnos, Señor, y de manera muy especial por este inútil siervo, por el privilegio inmerecido que me das de compartir tu palabra. Oro, Señor, que prepares nuestros corazones, que así como has edificado el mío, puedas edificar también el de mis hermanos, que aquellos que te servimos, Señor, también podamos tomar en cuenta lo que tu palabra, lo que tú nos dirás a través de tu palabra, Señor, en esta noche, para que podamos comprender y entender realmente, Señor, el servicio que tú nos has encomendado en la iglesia donde tú nos has encomendado. Gracias por esos corazones, esos oídos, Señor, que tú has dispuesto en esta noche para poder, Señor, recibir de tu palabra y ser edificados a esta hora, Señor. En tu nombre hemos orado. Amén. Amén. Gracias, hermanos. Bueno, la gente sirve al Señor por muchas razones. Algunos lo hacen por legalismo, porque tienen miedo no hacerlo. Que si no sirvo al Señor, pues el Señor no me va a bendecir. Si no le sirvo al Señor, me va a pasar algo malo. En fin, eso lo hacen por legalismo. Otros le sirven porque creen que es lo que Él exige para poder entrar en el reino. Incluso hay sectas que enseñan que si usted no va al campo misionero durante un par de años,
no lo va a lograr. Que es lo que usted ha visto ahí, siempre andan caminando de dos en dos con corbata. Y dentro del cristianismo hay quienes sirven al Señor, pero muy estrictamente también porque se sienten obligados a hacerlo, o de lo contrario, Dios podría, hemos dicho, arruinarle su vida completamente. Hay otro grupo o hay quienes que sirven al Señor por prestigio, hay otros que quieren formarse una buena reputación, otros quieren ser personas muy estimadas ante los demás, muy respetables, otros porque quieren ser líderes y quieren ejercer el dominio sobre los demás, quieren alcanzar un puesto de liderazgo, actúan como Diótrefes allá en tercera carta de Juan, a quien le encantaba tener la preeminencia, él quería tener el primer lugar en todo, dice tercera de Juan en su versículo 9, si no me equivoco. Hay otro grupo que sirve al Señor porque ellos quieren ser considerados justos, quieren verse más santos, quieren ser más vistos de esa manera, más santos, más piadosos, más religiosos. Y otros le sirven al Señor también por la presión social. Piensan que todos los demás lo hacen y que deben unirse porque está a la moda, porque si no, no van a ser aceptados en el grupo. Y eso se da mucho en los ministerios de jóvenes, que ven aquel grupito de jóvenes que andan uniformados con una camisa de jóvenes y ya todos quieren servir. O porque cuando ven aquel grupo de alabanza, que qué bonito estar enfrente cantando alabanzas y ya quieren servir, que qué bonito predicar, pasar al frente y quieren hacerlo porque está de moda o para poder ser aceptados. Y hay personas que sirven al Señor porque alguien más, tal vez los padres, los ha obligado a hacerlo, ¿verdad? Intimidándolos en el pasado y todavía se están atados a esa intimidación. Que si no servís ya vas a ver y en fin, muchas otras cosas más. El asunto es que podemos servir al Señor por muchas razones, por egoísmo, por miedo, por legalismo, por intimidación, pero ninguna de ellas es el verdadero servicio al Señor. Porque todo eso que hemos mencionado ahorita al inicio, todo eso es externo. Hermanos, todo eso es pura formalidad. Es cumplir con algún trámite, por cosas que a veces hacemos por inercia. Ya, póngase a pensar cualquier cosita que nosotros hacemos por inercia. El lunes nos levantamos temprano, ponemos la cafetera, esas cosas las hacemos por inercia. Entonces, el domingo vamos a servir, nos ponemos el uniforme, preparamos algo, y eso es inercia, es pura formalidad. Y cabe añadir que hay quienes sirven al Señor, aunque parezca increíble, pero yo en mi vida ministerial he conocido a muchos, aunque parezca increíble, le sirven por dinero. Lo hacen por el mero afán de lucrarse. Es más, Jesús hoy en día es una mercancía, por si usted no se ha dado cuenta, para muchos. Yo recuerdo hace muchos años, ahí en la iglesia me llamaron, tuve una llamada por teléfono que querían moverme a otra iglesia en aquel tiempo, en la otra organización. Pues yo consulté, ¿verdad? Quién era la persona que iba a llegar ahí, si yo decidía moverme a otro lado. Y yo le recuerdo que le hablé a este pastor o que iba a llegar de encargado y me dijo, sí, es cierto, pero yo le quería preguntar algo, me dice así con mucha confianza, sí. Y ahí cuánto es lo que pagan o cuánto es lo que me van a dar de ofrenda semanalmente. Y le digo, no, fíjese que, bueno, en aquellos años, aquí la obra va iniciando. Es más, aquí uno tiene que poner a la obra. Entonces, me dijo, pues mejor no. Y así en muchos casos, hermanos, muchísimos casos. Pero todo eso es muestra de un servicio externo. E incluso podríamos llamarlos servir según la carne, porque son realmente razones externas. Y lo que quiero compartir con ustedes, amados hermanos de la Iglesia Renacer, esa oración también con ustedes esta noche en el capítulo 1 de Romanos, que vamos a estar estudiando el versículo 8 hasta en adelante. Esto es algo muy diferente que habla de las características del verdadero servicio, de un servicio no en la carne, sino un servicio realmente espiritual. Entonces, ahora bien, decir que todos servimos al Señor de vez en cuando, porque realmente tenemos una motivación
pura, podemos vernos atraídos por otro tipo de servicio. Créame que sí lo hay. Hay ocasiones, créame, que hace muchos años atrás había muchas ocasiones que yo predicaba porque tenía que predicar, como que era algo mecánico. Y me declaro pecador ante esto. Era algo que yo tenía que hacerlo. Es algo que siempre me ha gustado, pero lo hacía mecánicamente, predicar como por predicar, ¿verdad? Porque si no predico el domingo, bueno, solo van a cantar los hermanos y van a leer alguna y después se van a ir a casa, y eso no puede ser así. Así que tengo que predicar, porque el Señor me había puesto ahí en ese lugar para predicar y tengo que hacerlo, y lo hacía mecánicamente. Y puede que haya ocasiones, aquellos también que enseñan a jóvenes o enseñan a los chicos en la escuela bíblica, que hay una clase en la escuelita dominical o algo parecido, porque usted siente que si no lo hace, no va a formar parte del grupo. Y se siente que si no lo hace, entonces el pastor le va a quitar el privilegio. O lo hace simplemente por inercia, por salir del compromiso, sin ponerle mente al asunto, sin ponerle mente al texto bíblico, sin orar porque esos corazones de los niños, adolescentes o adultos puedan ser edificados realmente por la palabra. Puede que a veces también lo haga para que la gente piense que usted es espiritual. Wow, hoy el hermano está predicando, lo pusieron a predicar. Wow, ¿verdad? O puede que a veces lo hagamos para poder tener ese liderazgo que siempre hemos deseado, para mostrarnos ante los demás que como a mí se me dio el privilegio, entonces ahora yo voy a mandar por sobre todos. Así que todos nos encontramos luchando contra las emociones y al mismo tiempo malas intenciones, incluso cosas, incluso intenciones impropias, incluso al servir a Cristo. Pero aquí vemos y leemos al apóstol Pablo en Romanos capítulo 1, versículo del 8 al 10, el texto que leímos al inicio. Aquí podemos darnos cuenta de unas intenciones muy correctas, y espero de todo corazón que el Señor comience a reforzar en mí y en todos nosotros, en nuestros corazones, que podamos entender una perspectiva del verdadero servicio al Señor, servicio espiritual, un servicio no externo. Este pasaje fue escrito hace más de 1900 años, el libro de Romanos, y conserva algo muy hermoso, porque está lleno de un corazón muy pastoral de Pablo. Y en estos versículos vemos también una sensibilidad profunda, muy profunda. Hay una, como decía, hay una ternura muy hermosa en el apóstol Pablo, y hay una fuerza al mismo tiempo también en las palabras que él menciona acá. Y al leerlo una y otra vez el día de ayer y hoy por la mañana, sentía algo muy bonito, ¿verdad? Lo que Pablo estaba diciendo acá, cómo el corazón de Pablo podía latir con mucho amor por una iglesia que por el momento nunca había visto en Roma. No era su iglesia, él no la fundó, nunca se había reunido con ella, pero esto era una pasión muy inusual que él sentía por esta iglesia. Entonces, ¿cómo es ese corazón tan hermosamente le describe acá a esta iglesia? Y espero que así como el Señor me habló a mí, que también pueda hacerlo con usted. Entonces vamos a ver a Pablo como un individuo fuerte acá, resuelto, decidido, duro, alguien muy audaz, alguien muy dinámico, muy espiritual también, un genio increíble como se logra ver él acá, y también alguien que tenía una relación muy íntima con el Señor y un corazón muy tierno en su interior, muy sensible, amoroso. Entonces tenía ese celo de pastor realmente. Y eso es lo que vemos en estos versículos. En los primeros 7 versículos del capítulo 1 de Romanos, Pablo ya había presentado el evangelio en esos primeros 7 versículos. Había ofrecido un breve resumen de lo que iba a desarrollar en los próximos 16 capítulos de Romanos. Entonces expone ahí el evangelio, ya lo ha presentado,
Pero antes de entrar en una explicación completa que comienza ya a partir del versículo 16 del capítulo 1 de Romanos en adelante, antes de adentrarse en esa explicación que se va a extender, como le digo, a lo largo de todo el libro, viene Pablo y él quiere abrir su corazón. Quiere abrir su corazón. Y es fundamental que lo haga precisamente y particularmente acá con la gente de Roma. Prácticamente no lo conocían. Y podían surgir muchas interrogantes. En primer lugar, ¿y este hombre que no lo conocemos, nunca lo hemos conocido, por qué no se escribe esta carta, esta epístola tan larga? En segundo lugar, a lo mejor, y este apóstol este gran apóstol de los gentiles, ¿por qué nunca ha venido con nosotros? Nunca nos ha visitado. ¿Acaso quizás no le importamos? ¿Nos va a tratar con indiferencia? Así que a lo mejor él quiere responder a esa pregunta de por qué escribe y por qué no ha ido. Y la respuesta es muy sencilla. Y lo que escribe ahí es porque le importa profundamente la madurez espiritual. Y no ha ido porque, aunque lo ha deseado con todas sus fuerzas, pero no ha ido porque Dios nunca se lo había permitido. Pero tenía que decirlo para que lo entiendan. Los romanos nunca lo habían conocido y la única manera de que podían comprender el corazón era si él se lo abría. Y así que aquí tenemos del versículo 8 al 16, la primera parte que ya leímos es el apóstol Pablo abriendo su corazón para revelarnos también las características o naturaleza, como lo quiero ver, las perspectivas de un verdadero servicio al Señor, de un servicio espiritual, de un servicio en lo más íntimo, de un servicio lleno de gozo, de pasión, nada de externo. Esto es un pasaje hermoso. Entonces, amados hermanos, miren lo que dice el versículo. Esta frase es muy hermosa, lo que dice el versículo 9. Porque testigo me es Dios, a quien sirvo en mi espíritu en el evangelio de su Hijo. ¿Entendió eso? A quien sirvo con mi espíritu. Pablo se había criado, como muchos saben, en el judaísmo. Conocía a los fariseos, saduceos, escribas, todos los sumos sacerdotes, ahí los ancianos. Pablo conocía mucho el servicio exterior, conocía mucho la religiosidad y sabía que todo ese servicio era pura mecánica, era mucha actividad, mucha formalidad, rutina, liturgia, pero servían más que todo en la carne, servían en lo físico, en lo externo, en lo superficial, por fama, por dinero, en fin. Pablo también creció en un mundo gentil y sabía cómo servían los sacerdotes a los dioses paganos. Servían externamente por temor a que si no lo hacían, el Dios con D pequeña los iba a pisotear, los iba a aplastar, iba a traer una calamidad sobre su ciudad y servían con miedo por eso. Todo era superficial. Entonces Pablo había visto en fin, tanta religiosidad, había tanta falsedad en nombre de la religión, todo eso lo había visto. Y todo eso que él había conocido lo resume tan solamente en esto: a Dios a quien sirvo en mi espíritu. A Dios a quien sirvo en mi espíritu. Yo pienso que realmente lo que quiere decir es que mi servicio tiene que venir realmente por el deseo correcto, no de afuera, no de lo externo. Mi servicio en el evangelio de su Hijo, dice ahí, el evangelio del que ya él había hablado en los primeros 7 versículos. Cuando sirvo a Dios en el evangelio de Cristo, yo sirvo en mi espíritu. En otras palabras, desde mi ser interior, y eso es mi mayor motivación. Mi ser interior es lo que me impulsa, no es lo que la gente piense, no es lo que la gente me pague, no es por presión de grupo, no es por miedo, no es por una obligación, es porque está realmente en mi corazón hacer esto, está en mi espíritu el hacerlo. Y la mejor manera de interpretar esto es con lo que él dice, con todo su ser, con todo su corazón. Como he dicho, vamos a amar a Dios de esta manera y adorarle también con todo nuestro corazón, con toda nuestra mente, con toda nuestra alma,
con todas nuestras fuerzas, todo su espíritu estaban puestos en el servicio que él prestaba al Señor. Prácticamente estaba diciendo, mi servicio no es hipócrita, mi servicio no es falso, mi servicio es verdadero, mi servicio es auténtico, mi servicio es por pasión realmente, porque es desde el interior. Y por eso da a entender, miren, todo esto, donde dice que él sirve al Señor en su espíritu, aquí podemos pasarnos toda la noche. Porque da a entender también que como el servicio es por el evangelio del Hijo, pero en el espíritu, obviamente sabe que lo tiene que hacer con su máximo esfuerzo. Tiene que hacerlo de una manera íntegra, correcta, de una manera que nos podamos esforzar más allá de lo que podamos. Entonces, servir al Señor con un compromiso sincero. Esa es la única manera de hacerlo. Para distinguirnos de aquellos que lo hacen de manera superficial, de manera fingida, de una manera no sincera, pues bueno, aquí dice, yo sirvo a Dios, pero con mi ser interior. Y hace la alusión, precisamente, por el evangelio del Hijo. El espíritu de Pablo se había fortalecido durante mucho tiempo por el Espíritu Santo de Dios. Por lo tanto, su servicio era real, era un servicio verdadero. De hecho, la palabra servir acá, a donde dice, porque testigo me es Dios a quien sirvo, la palabra servir viene del griego latreuo, que en el Nuevo Testamento se usa exclusivamente para un servicio religioso, para el servicio a Dios, obviamente, ¿verdad? Entonces, y con frecuencia también en el Nuevo Testamento, esa palabra, latreuo, se traduce como adoración. Imagínense qué detalle más importante y más hermoso. Por eso es que cuando descubrí esta palabra el día de ayer, es algo muy bonito, que nos debe de fascinar que exista en la Biblia. Servir es lo mismo que adorar. Latreu, lo que dice acá. Entonces, si para usted piensa que la adoración es algo externo, entonces el servicio también. Pero si usted sabe que la adoración es interna, entonces el servicio tiene que ser de la misma manera. Entonces la Biblia dice que la misma palabra que significa adoración también significa ¿qué? Servicio. Entonces, hermano, la mejor adoración que uno le puede dar al Señor es servirle de corazón. Y Pablo dice, yo le sirvo en mi espíritu. Entonces, para Pablo eso significaba un compromiso total, un compromiso fiel, un compromiso incondicional. Por eso en Romanos capítulo 12, versículo 1 dice Pablo, por lo tanto, hermanos, les recuerdo por la misericordia de Dios que presentemos vuestros cuerpos en un sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es su servicio racional o espiritual. Qué hermoso versículo. Todo esto de entender que significa estar siempre dispuesto a morir si fuese necesario. Así de profundo es el compromiso santo también. Entonces Pablo estaba diciendo en la carta, miren, hermanos, miren, yo sirvo con todo mi ser, sirvo con toda la pasión, con todo el gozo, no por obligación, no por fama, no por dinero, no por religiosidad. Pues bien, yo presento mi cuerpo como un sacrificio vivo, santo y agradable. Y después de eso dice, no os conforméis a este mundo, sino transformaos mediante la renovación de su mente para que puedan discernir cuál es la voluntad de Dios, buena, agradable y perfecta. En otras palabras, cada vez que nosotros venimos y presentamos este cuerpo en un sacrificio vivo, desde entonces ya nuestra alma ya no se conforma a este mundo. Ya nuestra mente también comienza a transformar, porque cada parte de nuestro ser pertenece a Dios y ese es nuestro servicio correcto, nuestro servicio espiritual, nuestro servicio fiel, y así servía Pablo con todo lo que tenía. En Filipenses 3 también usa lo mismo, dice, porque nosotros somos la circuncisión
los que adoramos a Dios en espíritu, dando a entender, no somos algo externo. Adoramos, servimos a Dios desde lo más profundo de nuestro corazón. Ese es un servicio espiritual. Estaba leyendo también hoy por la mañana en Hechos capítulo 27, cuando hubo una tempestad allá por el mar Mediterráneo, y ahí iban en un viaje donde sufrieron el naufragio. Ya después de que todo estaba el naufragio y muchos tenían temor, y viene Pablo y dice, mire, todo va a estar bien, porque se me apareció, dice, el ángel de Dios. Y dijo él, porque creo en Dios, porque esta noche se me apareció el ángel de Dios. Y dice, porque creo en Dios. Después dice, a quien pertenezco y a quien sirvo. Creo en Dios, a quien pertenezco y a quien sirvo. Y en 2 de Timoteo 1:3 también dice, doy gracias a Dios a quien sirvo con una conciencia pura. En otras palabras, hermano, si miramos en lo más profundo del ser de Pablo, lo que él daba a entender también, vamos a darnos cuenta que lo hacía con todo su corazón. Cada servicio de Pablo era un acto de adoración profundo, un acto de adoración honesto. Y eso, queridos hermanos, eso es el verdadero servicio, eso es el servicio auténtico. Esa es la única manera de servir. Esa es la única a la que Dios puede agradarle. No hay otra forma, sino con un compromiso serio, total, de a quién nosotros le estamos sirviendo. Pablo le recuerda a Timoteo, en 2 de Timoteo, y le dice, Timoteo, es mejor que comiences a invocar al Señor. Timoteo estaba siendo tentado, estaba debilitándose, y dice, con un corazón puro. O sea, es mejor, Timoteo, que te ponga las pilas. Entonces, hermano, ¿qué quiere decir todo esto? Que si queremos servir al Señor de la manera correcta, ¿qué es lo que implica? ¿Cuáles son los ingredientes, las características? Entonces, pongámonos a prueba nosotros mismos y examinémonos esta noche y en las siguientes semanas si estamos realmente dando un servicio al Señor como Él quiere, como Él se lo merece y como Él dice que nosotros debemos servir, no como nosotros queremos. Entonces, ¿cuáles son esas características de un servicio verdadero? ¿Cómo podemos, aquellos que estamos en puestos de liderazgo, cómo podemos observar a alguien y saber que realmente sirve con su espíritu al evangelio del Hijo de Dios? Hermano, en las iglesias y en nuestra iglesia no, ¿cómo se llama? Tampoco no se excusa de todo esto. Tenemos mucha gente en todas las iglesias que sirven, pero por motivos distintos. Por eso le pedí a los servidores que pudieran estar acá también. Entonces aquí hay unas características del verdadero servicio. Y una de las primeras que menciona acá es un servicio, en el servicio verdadero, espiritual, de íntimo, de corazón. Se caracteriza un verdadero servidor por un espíritu agradecido. Dice el versículo 8, doy gracias a mi Dios por medio de Jesucristo, por todos ustedes, porque su fe se proclama, hemos dicho, da testimonio, se divulga en todo el mundo. Si hay algo que podemos aprender de Pablo es que tenía un corazón increíblemente agradecido. En todas las epístolas que hemos visto, nosotros estudiado de Pablo, pero en todas las epístolas de Pablo, también acá en el Nuevo Testamento, en cada una de esas epístolas él expresa esa gratitud por aquellos a quienes le escribe, a excepción de Gálatas, creo que porque ellos se habían apartado un poco del evangelio y vivían según la carne. Pero todas las demás comienzan con una acción de gracias muy hermoso. Y la razón por que Pablo escribió todas esas cartas, en su mayor parte, fue porque esas iglesias necesitaban ser corregidas. Pero incluso donde él veía esa necesidad, una necesidad de ser instruidos, una necesidad de poderles enseñar,
también encontraba algo por lo que podía estar agradecido. Pablo tenía un espíritu agradecido y siempre era capaz de ver los propósitos de Dios cumpliéndose. Siempre era capaz de ver más allá y ver el reino de Dios avanzando. Siempre era capaz de observar a gente rindiéndose a los pies de Cristo, ver gente salvada por gracia, y eso es lo que buscaba siempre, y se enfocaba en eso y expresó lo que se encuentra en su corazón en todos los verdaderos siervos de Dios. ¿El qué? Una gratitud. Hay quienes recorren el mundo y lo único que encuentran son los defectos. Yo tenía un amigo en la infancia, allá en la Unión, que antes había unos paisajes bien bonitos allá por la casa. Pero llegábamos a unos lugares muy bonitos y en los tiempos de lluvia se ponía bien verde. Pero enseguida encontraba un montón de estiércol de vaca que había por ahí también. Siempre vivía su vida con negatividad. Y hay personas de esa manera que van siempre a una iglesia y siempre le andan buscando los defectos. Que aquí no se hace esto, que aquí no se hace ello, lo otro, que aquí mucho de esto, que mucho de lo otro, que por qué esto, que por qué aquí. ¿Sabe por qué? Porque lo único que les importa son las cosas buenas que les suceden a ellos. No les gusta ver ojos bonitos en caras ajenas. No saben lo que es vivir con gratitud por lo que Dios hace por los demás. Porque si no les pasa a ellos, no es bueno. O es más, si alguien viene y dice, fíjese que pasó esto. Ah, no, pero viera lo que a mí me pasó. Fue mucho mejor que lo suyo. Entonces viene Pablo y expresa su agradecimiento, y me encanta que dice, aquí no dice, gracias romanos. No, porque no quiere agradecer a los romanos, no quiere sembrarles orgullo. Tampoco ha dicho, estoy muy agradecido por lo que Dios ha hecho por mí, porque habría sido egoísmo. Dice, doy gracias a Dios, no a los romanos, por lo que ha hecho, no por mí, sino por ustedes. Mire qué hermoso. Doy gracias a Dios por lo que ha hecho por ustedes. O sea, disfrutaba tanto el éxito ajeno como de él mismo. Y mientras Pablo estaba escribiendo esto, él estaba en Corinto. Los judíos estaban conspirando para matarlo. Pero él no perdía la perspectiva. Eso en todas las ciudades que iba lo querían matar, pero en el capítulo 20 de los Hechos, versículo 2, dice que estaban precisamente a punto de matarlo. Y en esa situación, él seguía lleno de gratitud, a pesar de la incertidumbre, de la tristeza que quizás lo embargaba por el hecho de que andaban buscando para matarlo. Él iba camino a Jerusalén y por donde quiera que iba la gente le decía, ¿verdad?, que le iban a encadenar, que su vida corría peligro. Ni siquiera le preocupaba, estaba siempre agradecido. ¿Y de qué estaba agradecido? Lo volvemos a leer. Primeramente, versículo 8. Primeramente doy gracias a mi Dios mediante Jesucristo con respecto a vosotros, de que vuestra fe se divulga por todo el mundo. Pablo estaba agradecido de que Dios les había dado a estos romanos cristianos un testimonio de fe. Ellos vivían el evangelio y esa fama, buena fama, se extendía por todo el mundo. O sea que era un testimonio fuerte que tenían estos hermanos acá. Entonces le dio gracias a Dios. Hermanos, yo siempre he pensado que los servidores superficiales son ingratos. Aquellos que no le sirven a Dios o que le sirven a Dios por otras cosas, eso es un corazón realmente ingratitud. A nosotros que tenemos la iglesia cerca. Personas que nunca se satisfacen, que nunca tienen suficiente, que siempre ponen peros por tantas cosas y se centran únicamente en sus propios apetitos insaciables y aquí y allá, y si no me dan esto, si no tengo lo otro. Bueno, un corazón ingrato siempre lo va a tener un síntoma de una persona orgullosa
llena de egoísmo. Entonces, amados hermanos, pero Pablo tenía un corazón agradecido, a pesar de que su vida estaba en peligro, donde le habían advertido que iba a perder quizás la vida, allá camino a Jerusalén, y su mayor preocupación, vemos acá, era el reino de Dios, cómo esto iba avanzando, cómo esto iba avanzando. Por eso es que sentía gozo en su corazón, no porque estaba en peligro, sino porque el avance que el reino de Dios estaba teniendo. Primero doy gracias a mi Dios, dice ahí, primeramente. Los paganos no decían eso, no había intimidad, los judíos no decían eso. Hay muchos que dicen yo le doy gracias a la gente o a las cosas, en fin. Pero Pablo lo decía porque Dios para él era un amigo íntimo. El Dios del que soy y al que sirvo. Había una increíble intimidad entre él y Dios. Y lo decía muy a menudo. En Filipenses 1:3 dice Pablo, doy gracias a mi Dios. En Filemón, esa carta pequeña, dice, doy gracias a mi Dios. En fin, tan unido estaba a los propósitos de Dios y a su voluntad, tan unido estaba a las causas de Dios y a los fines de Dios, que esa fue su fuente de su acción de gracia. Pablo llevaba una vida agradecida por toda la voluntad de Dios y cómo se expandía el reino. Incluso cuando fue encarcelado en aquella una prisión apestosa que se le conoce como Mamertina, que supone que ahí estuvo Pablo y Pedro, donde dice la historia que tenían un sistema de alcantarillado en esa ciudad. Imagínense que pasaba junto a la puerta. Y después de que 40 prisioneros estuvieran en el mismo agujero en el suelo, abrieron la alcantarilla y los ahogaban y comenzaban con los siguientes 50, 40. Imagínense el hedor que podía haber ahí. Pero incluso estando también cautivo en Roma, en su propia casa, y escribiendo aquellas cartas también desde prisión, siempre estaba lleno de alegría. Porque la alegría de Pablo no era por nada lo que le estaba sucediendo, sino cómo el reino avanzaba. Entonces tenía un corazón agradecido. Doy gracias, versículo 8, a mi Dios por medio de Jesucristo. Otra cosa importante, aquí siempre menciona al mediador. Un solo mediador entre Dios y el hombre. La única manera, Pablo lo sabía, la única manera de acercarse a Dios era a través de Jesucristo. Es a través de Jesucristo. Nadie viene al Padre si no es por mí, dice Juan 14:6. Es Jesús, quien dice el autor de Hebreos, que ha abierto el camino para que usted y yo podamos acercarnos con confianza a la presencia del Padre y buscar misericordia, el oportuno socorro en momentos de angustia y necesidad. Entonces, sin Jesucristo, amados hermanos, oiga bien esto, sin Jesucristo, Dios no sería más que fuego consumidor. Sin Jesucristo, Dios no sería más que fuego consumidor. La razón por la que Él es mi Dios es porque esa intimidad con Dios se ha hecho posible gracias a Cristo. Eso da a entender Pablo, y él viene a servir a su Dios por medio de Cristo, pero con un corazón agradecido. Y fíjense bien que esto es un agradecimiento completo. Doy gracias a Dios por medio de Jesucristo, de ahí que dice, y por todos ustedes. Entonces, su corazón estaba con todos ellos. Doy gracias a Dios por medio de Jesucristo por todos ustedes. Tenía un corazón hermoso, enorme. No buscaba defectos en la gente. No era exigente. Simplemente era alguien muy agradecido. Siempre hemos pensado que si no estamos agradecidos es porque no recibimos lo que merecíamos, quizás. Hermano, y déjeme decirle algo. Si realmente recibiéramos lo que merecemos, iríamos al infierno eternamente. Viene Pablo y le dice, yo estoy agradecido de que vuestra fe se divulgue por todo el mundo, a que su verdadera salvación se ha divulgado, su fama de ser verdaderos cristianos. Ustedes tienen un verdadero carácter como lo hemos estudiado los sábados, de redención. Ustedes han dado un testimonio claro
puro, sincero, de que son una comunidad de cristianos verdaderamente redimidos que manifiestan esa vida, esa salvación y el poder del Señor Jesucristo. Y ahí estaban estos hermanos romanos, y no con la comodidad que usted y yo tenemos ahora. Estaban los romanos ahí justo en medio de la boca del león romano, en la misma Roma. Y él estaba tan agradecido porque ellos tenían credibilidad, tenían integridad. En pocas palabras, hermano, vivían su fe. ¿No sería genial que la iglesia Renacer El Salvador fuera famosa por su fe? Algunas iglesias son famosas por su pastor. Otras iglesias dicen, wow, son famosas por su arquitectura, por aquello bonito, pues hermoso, por el vidrio, por las bancas, por la comodidad. Y hay personas que buscan o que asisten a estas iglesias por estas cosas, ¿no? Algunas iglesias son famosas porque tienen esos ministerios de alabanzas increíbles, ¿verdad? En fin, por todo eso. Por el coro que puedan tener, porque ahí asiste solo la gente, celebridades o gente de recursos muy altos, de dinero. Pero qué genial sería esto. Y no es de extrañar que Pablo estuviera agradecido. ¿Cómo no estar agradecido con el Señor por medio de Jesucristo, que estas personas, estos cristianos romanos, su fe estaba siendo divulgada por todo el mundo, estaban dando un buen testimonio? Hay unas páginas cristianas donde muchas personas siempre ponen, me voy a mudar a tal país o vivo en tal país, ¿podrías recomendarme una iglesia? Y me encanta que hay personas que dicen, ¿podría recomendarme una iglesia de sana doctrina? Y eso es bueno. Eso es bueno. ¿Por qué? Porque nosotros a veces nos dejamos ir por tantas cosas, ¿verdad? Nos dejamos ir por una comodidad, por una iglesia llena de lujos. Pero eso es lo que la gente pregunta, a donde realmente tomen la palabra de Dios en serio. Eso es la iglesia. Y Pablo estaba agradecido por esta iglesia acá en Roma. Un corazón agradecido es esencial, por lo tanto, para un verdadero servicio. Entonces, si usted intenta servir a Dios sin gratitud en su corazón por lo que ha hecho, usted está sirviendo por motivos ajenos a los correctos, por motivos contrarios a la voluntad de Dios. La gratitud, déjeme decirle, queridos hermanos, es una actitud que siempre va a encontrar una razón que se logra ver. Y quien sirve nada más en lo exterior por legalismo, quien sirve por compromiso, difícilmente va a encontrar motivos para estar agradecidos en su vida. Y mucho menos va a estar agradecido con la vida de los demás. Entonces, si usted tiene un corazón agradecido realmente, eso va a eliminar cualquier amargura, cualquier pensamiento negativo, cualquier pensamiento egoísmo, orgulloso, vanidoso, vanaglorioso. Y hay tanto por lo que estar agradecido. Yo sé que el diablo muchas veces nos tienta y juega con muchos de esa manera. Ah, no, pero eso a ti no te gusta, ¿verdad? Pero al final es al Señor a quien nosotros servimos. Por lo tanto, tenemos que saber que hay tanto por lo que estamos agradecidos. Y un segundo punto, un verdadero servicio, otra característica, es que tenía también Pablo, acá vemos un corazón preocupado. Y aquí vemos algo muy hermoso, que si bien existía también un profundo agradecimiento, al mismo tiempo existía preocupación. Preocupación por lo que no se está haciendo. Se necesitan ambas cosas. O sea, estamos agradecidos, pero no nos vamos a quedar con los brazos cruzados, ¿verdad? Así, agradecidos porque hay 10 cosas buenas, pero
vamos a dejar que las 20 cosas malas pasen desapercibidas. No, mira el versículo 9. Porque testigo me es Dios, a quien sirvo en mi espíritu en el evangelio de su Hijo, de que sin cesar hago mención de vosotros siempre en mis oraciones. O sea, estaba preocupado por ellos. Estaba preocupado, oraba por ellos. Entonces Pablo dice aquí que necesitaba orar y oraba sin cesar por ellos. Bueno, eso es algo muy hermoso del corazón de Pablo. Dios es mi testigo, Dios conoce mi corazón, por eso dice ahí, ¿verdad? Porque testigo me es Dios. Dios es testigo de que pasaba orando por ellos. Entonces, amados hermanos, primero es un corazón agradecido y segundo, un corazón preocupado que ora. Hermano, si usted es un buen servidor, si usted ve necesidades en el pueblo de Dios, en la iglesia donde Dios nos ha puesto, arrodíllese por esas necesidades. Una vez al mes, los viernes, nos reunimos para orar por la iglesia. Solamente entre 6 y 7, a veces 5, nos reunimos para orar por las necesidades de las iglesias y las necesidades de todos los hermanos. Hay un grupo de oración de hermanos que pasan orando todos los días por las necesidades de los hermanos de la congregación, de la iglesia y entre otras. Es un grupo de WhatsApp que ahí se mandan las peticiones y solo hay como 5 o 6 también. Un verdadero servidor que sirve de corazón no solamente es agradecido, también se preocupa. Así que si usted ve necesidades, arrodíllese, doble rodillas por esas necesidades. Cada vez que vamos a la iglesia, si vemos, es que a la iglesia le hace falta algo, hace falta muchas cosas, pero arrodíllese por esas necesidades. No comience a ver los defectos. El verdadero servicio al Señor es alguien que ora. Pablo comienza sus epístolas, muchas de ellas expresando su preocupación. Siempre dice, yo nunca dejo de orar por ustedes. Y aquí lo dice en la iglesia en Roma. Estoy agradecido porque su fe se divulga por todo el mundo. Son famosos porque se portan bien en el Señor, caminan. Qué agradecido estoy, pero continúo orando por ustedes. En Hechos, los primeros apóstoles, se dice que ellos se dedicaban continuamente a la oración y a la predicación de la palabra. Pablo le dijo a los de Tesalonicenses, oren sin cesar. Jamás usted va a poder comprender la preocupación de algo, a menos que alguien se lo diga también. Por eso de aquí, Dios es mi testigo. Dios a quien sirvo con mi espíritu en el evangelio de su Hijo. Yo me pongo en comunión con Dios y yo oro a Dios por ustedes también. Ese es un verdadero servicio. Hermanos, si usted tiene un grupo pequeño de personas, o los que sirven con los niños también, ¿cuándo fue la última vez que usted oró por ese grupo pequeño donde Dios lo pone? Una persona que usted tenga a su cargo, ¿cuál fue la última vez que usted oró por esa persona? Ahora nos damos cuenta entonces de que nos falta mucho realmente para poder comprender lo que es el verdadero servicio. Entonces, Pablo quería a los romanos que supieran que su ausencia de Roma no era por falta de interés, porque no quería ir, porque nunca dejaba de orar por ellos. Ese es propio de un siervo de un corazón sincero. En Efesios 6:18 dice, orando en todo tiempo, con toda oración y súplica por los santos. Ahora bien, yo me preguntaba qué era lo que Pablo oraba por. ¿Qué piensa usted? ¿Qué era lo que Pablo decía en su oración? Porque dice acá, yo hubiese querido que dijera algo donde dice, yo siempre, sin cesar, hago mención de vosotros siempre en mis oraciones. ¿Qué era lo que Pablo oraba por ellos? ¿Qué era? Bueno, yo oro para que allá al hermano se le dé esa casa que necesita, que le provee el carro que él quiere. ¿Qué era por lo que Pablo oraba? ¿Qué cree usted que decía su oración? Aquí no lo dice. Solo dice que él oraba por ustedes sin cesar. Bueno, pero la palabra nos arroja en sus cartas una pequeña idea
para que podamos entender por lo que Pablo siempre oraba por las iglesias. Efesios capítulo 3, versículo 14. Esto es lo que Pablo le escribe a los de Efesios en esta carta. Por esta causa doblo mis rodillas ante el Padre de nuestro Señor Jesucristo. Y aquí viene la oración. Que les conceda conforme a las riquezas de su gloria ser fortalecidos con poder por su espíritu en el hombre interior, para que Cristo habite en sus corazones por la fe y que estén arraigados y cimentados en amor, capaces de comprender con todos los santos la anchura, longitud, profundidad y altura, y de conocer el amor de Cristo que excede todo conocimiento, para que sean llenos de toda la plenitud de Dios. Una oración muy importante, ¿verdad? Oro para que el Espíritu Santo les fortalezca, para que Cristo habite en su corazón, para que se llene de un profundo conocimiento del amor, para que conozca el amor de Cristo que sobrepasa todo entendimiento, para que sea lleno de la plenitud de Dios, para que desarrolle la capacidad de hacer mucho más de lo que podemos pensar o imaginar, y Él sea la gloria en la iglesia. Toda oración es espiritual. Aquí nada de oración carnales ni materialistas. Y vemos en Filipenses capítulo 1, versículo 9. ¿Qué dice Pablo? Que vuestro amor, una oración a Filipenses, que vuestro amor abunde aún más y más en conocimiento y en todo discernimiento, para que aprobéis lo que es excelente, para que seáis sinceros e irreprensibles hasta el día de Cristo, para que seáis llenos de frutos de justicia que son por medio de Jesucristo para gloria y alabanza de Dios. Colosenses 1:9. Por esta razón nosotros también, desde el día que escuchamos, no cesamos de orar por vosotros y de desear, aquí está, que seáis llenos del conocimiento de su voluntad, de toda sabiduría y entendimiento espiritual, para que andéis como es digno del Señor, agradándole en todo, dando fruto en toda buena obra y creciendo en el conocimiento de Dios, fortalecidos con todo poder conforme a la potencia de su gloria, para toda paciencia, longanimidad, con gozo, dando gracias al Padre. Y en segunda de Tesalonicenses 1:11 dice Pablo: por esto también oramos siempre por ustedes, para que nuestro Dios los considere dignos de este llamamiento y cumpla todo el propósito de su bondad y la obra de la fe con poder, para que el nombre de nuestro Señor Jesús sea glorificado en ustedes y ustedes en él. Entonces, si analizamos todas estas oraciones de Pablo, y aquí la palabra nos arroja un poquito por lo que él siempre oraba por las iglesias, su contenido siempre era espiritual. Siempre era espiritual. Oraba para que los corazones se unieran al corazón de Dios. Oraban para que puedan tener un conocimiento, para que puedan entender la voluntad de Dios y que a través de su obediencia pudiesen cumplir la voluntad de Dios. Oró por ellos. Yo sé que nosotros hacemos hincapié en orar por las personas, pero oramos en todo momento, así como Pablo lo hizo. Alguien que servía con sinceridad, tenía un espíritu agradecido y a la vez preocupado. Entonces, alguien que no muestre un corazón alegre y agradecido y que no dedique tiempo a la oración constante por el ministerio donde Dios lo ha puesto, es alguien que está sirviendo en la carne, que no le importa en lo más mínimo el ministerio, que no le importa en lo más mínimo el pueblo de Dios, el prójimo. Pero si usted me muestra a alguien cuyo corazón está rebosando de gratitud porque percibe lo que Dios está haciendo en la iglesia, percibe lo que Dios está haciendo en el ministerio, que qué bonito que los hermanos, que cómo estuvo el servicio, que qué bonito estuvo aquello, y está y a la vez lleno de preocupación, siempre orando por su gente. Ese es alguien que sirve de manera correcta y en el espíritu. Amados hermanos, a eso es lo que el Señor nos ha precisamente mandado, a servir de esta manera. Y hemos visto dos características
Y más adelante, en los próximos jueves, por cuestión de tiempo, estaremos viendo otras. Pero cuando le servimos al Señor, hermanos, de esta manera, de repente cuando servimos con un corazón agradecido, créame que hay cosas maravillosas que el Señor hace. Se lo puedo asegurar. Cuando no lo hacemos de esa manera, dejamos de contemplar la maravillosa gracia del Señor, sus bondades, su quietud, su paz y en fin, tantas cosas. Así que yo le pido de todo corazón, si usted está interesado en servirle al Señor, en fin, todos le servimos de alguna manera, en el trabajo, en casa, con nuestros hijos, con nuestros padres, en nuestra comunidad, todos le servimos de esta manera. Así que podamos tomar en cuenta lo que el Señor dice en su palabra, de cómo debemos servirle de una manera correcta, verdadera, íntegra, fiel y espiritual, no como nosotros queremos, sino como Él lo demanda en su palabra. A Él sea la gloria y la honra. Oramos, hermanos. Padre, te damos las gracias por el tiempo en esta noche que nos has permitido poder reunirnos de esta manera. Un buen momento que trae paz al corazón, que nos reconforta. Señor, gracias por darnos el privilegio inmerecido de poderte servir. Muchos no han comprendido, Señor, cuán privilegio es. Muchos no saben, Señor, por eso son irresponsables, por eso lo descuidan, por eso no aceptan, por eso no quieren, Señor, porque no saben. No saben cuán grande y maravilloso es poderte servir. Señor, a pesar de que a menudo fallamos, a pesar que muchas veces hemos servido por motivos equivocados, a veces dejamos que nuestro ego se interponga en todo, Señor. A veces hay deseos de ganancias terrenales. Te servimos porque queremos sacar algo de ganancia en todo esto. Prosperidad, popularidad, prestigio. Ahí es donde el agua comienza a enturbiarse, Señor. Ayúdanos a tener un agua clara, pura, Señor, que realmente pueda brotar de corazones que te ofrezcan un servicio de adoración sincero y verdadero. Que puedan ser por los motivos puros, agradables siempre a ti, Señor. Y te doy gracias por todas las bellas, hermosas personas que te sirven en las iglesias en general, especialmente en nuestra iglesia, Señor. Pero esas que lo hacen por los motivos puros. Aquellos que sirven, Señor, en la familia. Aquellos que sirven mucho más allá de la iglesia, incluso impactando vidas de los demás en sus trabajos, en su comunidad. En fin, Señor. Otros te sirven en muchos ministerios, alabanza con los chicos, la predicación. Otros mostrando la misericordia, haciendo incluso algunas obras, Señor, de bondad. Pero sea cual sea la forma, Señor, en la que te podamos servir o en el lugar donde tú nos has puesto. Que podamos decir que tú eres nuestro testigo, a quien servimos en nuestro espíritu, con una conciencia pura, en agradecimiento, preocupándonos también por el bienestar de los demás. Que nuestro servicio, Señor, sea sincero, íntegro, fiel, que siempre podamos manifestar un espíritu agradecido, atento, de oración por los demás. Gracias, Señor, por prepararnos para un mejor servicio. Gracias, Señor, porque sabemos que tú siempre has tenido el control y el cuidado de cada uno de nosotros. En tu nombre hemos orado. Amén y amén. Amados hermanos, gracias por haberse conectado en este día jueves 7 de mayo. Muchísimas gracias. Mañana tenemos nuestra reunión de oración. El sábado continuamos con Ordo Salutis, con el orden de la salvación, nuestro estudio de los sábados. Y el domingo a las 10, nuestra celebración a las madres. La palabra nos manda a honrarlas, así que la estaremos haciendo el día domingo en nuestro servicio de la mañana. Muchas gracias, hermanos. Que Dios les bendiga a todos, que pasen una feliz y bendecida noche. Gracias y paz.